Capítulo 3. El ciclo del capital mercancías. La fórmula general del ciclo del capital mercancías es M. P. M aparece no solo como producto, sino, además, como premisa de los dos ciclos anteriores, puesto que lo que D, M implica para un capital lo implica YAM, para el otro, por lo menos en la medida en que una parte de los medios de producción es, a su vez, producto en mercancías de otros capitales individuales que se hallan en su ciclo correspondiente. Así, por ejemplo, en nuestro caso el carbón, las máquinas, etc. representan capital mercancías del explotador de la mina, del capitalista fabricante de maquinaria, etc. Además, en el capítulo 1.4 veíamos que ya en la primera repetición de D. Ya antes de que se cerrase este segundo ciclo del capital en dinero, se da por supuesto no solo el ciclo P, sino además el ciclo M. Si la reproducción se opera en escala ampliada, la M final será mayor que la M inicial, por cuya razón la designaremos así. La diferencia entre la tercera forma y las dos primeras se revela en dos cosas. Primero, en que aquí la circulación total, con sus dos fases opuestas, abre el ciclo, mientras que en la forma 1 la circulación es interrumpida por el proceso de producción y en la forma 2 la circulación total, con sus dos fases complementarias entre sí aparece solamente como mediadora del proceso de reproducción, constituyendo por tanto el movimiento intermedio entre P en D. La forma de circulación es D, M. Igual D, M, D. En P es la inversa. D, M igual M, D, M. Reviste también esta última forma. Segundo. En la repetición de los ciclos 1 y 2, aun cuando los puntos finales DIP constituyen los puntos iniciales del ciclo renovado, desaparece la forma en que nacieron. D igual D más D, igual P más P reanuda el nuevo proceso como D y P. Pero en la forma 3 el punto de partida M debe designarse como M, aun cuando el ciclo se renueve en la misma escala, por la razón siguiente. En la forma 1, tan pronto como abre en cuanto tal un nuevo ciclo, opera como capital dinero D, como desembolso del valor del capital valorizable en forma de dinero. La cuantía del capital dinero desembolsado, acrecentada por la acumulación operada en el primer ciclo, ha aumentado. Pero el hecho de que la cuantía del capital dinero desembolsado sea de 422 libras esterlinas o de 500 no hace cambiar para nada el hecho de que se trata de un simple valor capital. Aquí, ya no existe como capital valorizado o preñado de plusvalía, como relación de capital. Es en el transcurso del proceso donde ha de valorizarse. Y lo mismo ocurre con P. Tiene que seguir operando siempre como P, como valor capital destinado a producir plusvalía, y renovar el ciclo. En cambio, el ciclo del capital mercancías no se abre como un valor capital puro y simple, sino con un valor capital incrementado en forma de mercancías, incluyendo desde el primer momento no solo el ciclo del valor del capital existente en forma de mercancías, sino también el de la plusvalía. Por tanto, si se opera bajo esta forma una reproducción simple, aparecerá al final un M de la misma magnitud que al comienzo. Y una parte de la plusvalía entra en el ciclo del capital, aunque al final del ciclo aparezca, en vez de M, un M mayor, el ciclo siguiente se abrirá nuevamente con M, lo que significa que el que inicia su nuevo ciclo es un M mayor que en el ciclo precedente, con un valor capital acumulado mayor, y por consiguiente con una plusvalía nueva relativamente más grande. En todo caso, M abre siempre el ciclo como un capital, mercancías igual valor del capital más plusvalía. Como M no aparece dentro del ciclo de un capital industrial aislado como forma de este capital, sino como forma de otro capital industrial, siempre y cuando que los medios de producción sean producto de este. El acto de M, es decir, de MP, del primer capital es, en este segundo capital, M, de. En el acto de circulación, T y MP se comportan idénticamente mientras son mercancías en manos de sus vendedores, en manos del obrero que vende su fuerza de trabajo y del poseedor, de los medios de producción que vende estos medios. Para el comprador, cuyo dinero opera aquí como capital dinero, esos factores solo operan como mercancías, mientras no han sido compradas por él, es decir, mientras se enfrentan con su capital existente en forma de dinero, como mercancías pertenecientes a otros. MP y T solo se distinguen aquí en cuanto que MP, en manos de su vendedor, igual, es decir, que puede ser capital si MP, forma de mercancías de su vendedor, igual, o, lo que viene a ser lo mismo, puede ser capital si MP es la forma de mercancías de su capital, mientras que T, para el obrero, no es nunca más que una mercancía y solo se convierte en capital en manos del comprador, como parte integrante de P.
Por consiguiente, no puede nunca abrir un ciclo como simple M, como simple forma de mercancías del valor del capital. Como capital mercancías, es siempre una doble cosa. Desde el punto de vista del valor de uso, es el producto de la función de P, en nuestro ejemplo hilo, cuyos elementos T y MP, que surgen como mercancías de la circulación, no fueron más que los factores de producción de este producto. En segundo lugar, desde el punto de vista del valor, es el valor del capital P, más la plusvalía engendrada en la función de P. M igual P igual valor capital. Solo en el propio ciclo de M puede y debe separarse de la parte de M en que existe plusvalía, del producto excedente en que se alberga a la plusvalía, ya sean materialmente separables, como en el hilo, o no lo sean, como en la máquina. Tan pronto como M se convierte en, puede efectuarse la separación. Así el producto total mercancías puede descomponerse en productos parciales homogéneos con existencia independiente, como por ejemplo, nuestras 10.000 libras de hilo. Si por tanto, el acto M puede representar una suma de ventas efectuadas sucesivamente, el valor capital que reviste forma de mercancías podrá operar como M, desligarse de M antes de que se realice la plusvalía, y, por tanto, antes de que se realice M en su totalidad. De las 10.000 libras de hilo equivalente a 500 libras esterlinas, el valor de 8.440 libras es igual 422 libras esterlinas igual valor del capital separado de la plusvalía. Si el capitalista solo vende, por el momento 8.440 libras de hilo por 422 libras esterlinas, estas 8.440 libras de hilo equivaldrán a M, al valor del capital en forma de mercancías. El producto excedente de 1.560 libras de hilo contenido además en mi igual plusvalía de 78 libras esterlinas, solo circularía después. El capitalista podría, por tanto, efectuar la operación antes de la circulación del producto excedente M de M. O bien, suponiendo que vendiese primero 7.440 libras de hilo en 372 libras esterlinas y luego 1.000 libras de hilado en 50 libras esterlinas, con la primera parte de M podrían reponerse los medios de producción, el capital constante C, y con la segunda parte de M el capital variable V, la fuerza de trabajo, desarrollándose lo demás como queda expuesto. Pero si se realizan esas ventas sucesivas y las condiciones del ciclo lo consienten, el capitalista, en vez de desglosar en C más V más P, podrá hacer también este desglose en partes alícuotas de M. Por ejemplo, 7.440 libras de hilo igual 372 libras esterlinas, que representan, como partes de M, 10.000 libras de hilado igual 500 libras esterlinas, el capital constante, se pueden descomponer, a su vez, en 5.535.360 libras de hilado con un valor de 276.678 libras esterlinas, que reembolsan simplemente el capital constante, el valor de los medios de producción invertidos en las 7.440 libras de hilado, 744 libras de hilado con un valor de 37.200 libras esterlinas, para reponer exclusivamente el capital variable, y 1.160.640 libras de hilado con un valor de 58.032 libras esterlinas como producto excedente en que se encierra la plusvalía. Es decir, que de las 7.440 libras vendidas puede reponer el valor del capital encerrado en ellas con la venta de 6.279.360 libras de hilado al precio de 313.968 libras esterlinas, gastando como renta el valor del producto excedente, o sean 1.160.640 libras igual 58.032 libras esterlinas. También podría dividir las 1.000 libras de hilo igual 50 libras esterlinas igual el capital variable, y venderlas así. 744 libras de hilado 37.200 libras esterlinas, capital constante correspondiente a 1.000 libras de hilo. 100 libras de hilado en 5.000 libras esterlinas, capital variable de idem. O sean 844 libras de hilado en 42.200 libras esterlinas, para reponer el capital constante contenido en 1.000 libras de hilado. Y, finalmente, 156 libras de hilado al precio de 7.800 libras esterlinas, que representan el producto excedente encerrado en ellas y, en concepto de tal, pueden gastarse.
por último, podría, si logra venderlas, descomponer las 1560 libras de hilado que aún le quedan, con un valor de 78 libras esterlinas, de tal modo que la venta de 1.160.640 libras de hilado al precio de 58.032 libras esterlinas, reponga el valor de los medios de producción contenidos en las 1560 libras de hilado y 156 libras de hilado con un valor de 7.800 libras esterlinas el capital variable. En total, 1.160.640 libras de hilado igual 65.832 libras esterlinas, reposición de todo el capital desembolsado. Finalmente, el producto excedente, 243.360 libras de hilado igual 12.168 libras esterlinas, es lo que puede gastarse como renta. Y, al igual que todos y cada uno de los elementos C, V y P contenidos en el hilo, también cada libra de hilado de por sí, con su valor de un chelín igual 12 peniques, puede descomponerse en los mismos elementos que la integran. Si sumamos los resultados de las tres anteriores ventas parciales, obtenemos el mismo resultado que si se vendiesen de una vez las 10.000 libras de hilado. Tenemos como capital constante. En capital variable. En plusvalía. Resumiendo. No es, de por sí, más que la venta de 10.000 libras de hilado. Las 10.000 libras de hilado son una mercancía, ni más ni menos que otro hilo cualquiera. Lo que al comprador le interesa es el precio de un chelín la libra o 500 libras esterlinas las 10.000 libras. Y si, al tratar, ahonda en los elementos integrantes del valor, es con la pérfida intención de demostrar que la libra de hilado podría venderse a menos de un chelín, dejando todavía una buena utilidad al vendedor. Pero la cantidad de hilado que compre dependerá de sus necesidades. Si se trata, por ejemplo, del propietario de una fábrica de tejidos, dependerá de la composición del capital que tenga empleado en la fábrica textil, y no de la del capital del fabricante de hilados a quien compra. Las relaciones en que tiene, de una parte, que resarcir el capital absorbido por ella, o en sus respectivas partes integrantes, y, de otra parte, servir como producto excedente, ya sea para gastarlo como plusvalía, ya para destinarlo a la acumulación del capital, solo existen en el ciclo del capital, cuya forma mercancía son las 10.000 libras de hilado. Nada tienen que ver con la venta, como tal. Aquí partimos, además, del supuesto de que se vende por su valor, de que, por tanto, se trata solamente de transformar su forma de mercancía en forma dinero. Como forma funcional dentro del ciclo de este capital concreto, con el que el capital productivo ha de reembolsarse, lo decisivo es, naturalmente, saber si y hasta qué punto difieren entre sí, en la venta, el precio y el valor, cosa que no interesa para nada aquí, donde solo se trata de examinar las simples diferencias de forma. En la forma 1, D. El proceso de producción aparece intercalado entre las dos fases contrapuestas y complementarias entre sí. Termina antes de que se inicie la fase final, D. El dinero se adelanta como capital, se invierte primeramente en los elementos de producción, se transforma luego en el producto mercancía y, por último, este producto mercancía se convierte nuevamente en dinero. Es un ciclo comercial y ya terminado, que tiene como resultante el dinero, utilizable para todo. Esto crea, pues, simplemente, la posibilidad de que el ciclo comience de nuevo. D. P. Puede ser, bien el último ciclo que, retirándose del negocio, ponga término a la función de un capital individual, o bien el primer ciclo de un capital nuevo que entra en funciones. La marcha general del proceso es aquí de dinero a más dinero. En la forma 2, P. M. P. El proceso total de circulación sigue a la primera T y precede a la segunda, pero se desarrolla en un orden inverso al de la forma 1. El primer P es el capital productivo y su función el proceso de producción como premisa del proceso de circulación subsiguiente. En cambio, el P final no es el proceso de producción. Es, simplemente, la reaparición del capital industrial bajo su forma de capital productivo. Y lo es, concretamente, como resultado de la inversión, efectuada en la última fase de la circulación del capital en T más MP, en los factores subjetivos y objetivos que, unidos, constituyen la forma de existencia del capital productivo. Al final, el capital, sea P o vuelve a presentarse bajo una forma en que tiene necesariamente que funcionar de nuevo como capital productivo, ejecutar el proceso de producción. La forma general del movimiento P.
P es la forma de la reproducción y no revela la valorización en cuanto finalidad del proceso, como ocurre tratándose de D. Por eso a la economía clásica le es más fácil prescindir de la forma capitalista concreta del proceso de producción y presentar como finalidad del proceso la producción como tal, es decir, la tendencia a producir la mayor cantidad posible y con la mayor baratura y a cambiar lo producido por la mayor cantidad posible de los más diversos productos, en parte para renovar la producción, D.M., y en parte para el consumo, D.M. Para lo cual, puesto que aquí D y D solo se presentan como medios de circulación llamados a desaparecer, se pueden pasar por alto las características tanto del dinero como del capital dinero, y todo el proceso aparece entonces como un proceso sencillo y natural, es decir, con la naturalidad del vacuo racionalismo. Tratándose del capital mercancías se olvida también, de vez en cuando, la ganancia, y se la hace figurar, cuando se trata del ciclo de producción en conjunto, simplemente como mercancía, y, tratándose de las partes integrantes del valor, como capital mercancías. Con ello, la acumulación aparece, naturalmente del mismo modo que la producción. En la forma 3, M, P. Abren el ciclo las dos fases del proceso de circulación, y en el mismo orden que en la forma 2, P. Sigue luego P y al igual que en la forma 1, con su función, el proceso de producción. Con el resultado de esta, se cierra el ciclo. Como en la forma 2 con P, como mera reaparición del capital productivo, aquí termina con, como reaparición del capital, mercancías. Y, así como en la forma 2 el capital, en su forma final P, tiene que volver a iniciar el proceso como proceso de producción, aquí, al reaparecer el capital industrial bajo la forma de capital mercancías, tiene que comenzar de nuevo el ciclo con la fase de circulación. Ambas formas del ciclo son importantes, puesto que no terminan con el capital valorizado y convertido de nuevo en dinero. Ambas tienen, por tanto, que seguirse desarrollando e incluyen, por consiguiente, la producción. El ciclo total, en la forma 3, es Lo que distingue la tercera forma de las dos primeras es que el capital valorizado, no el primitivo, el capital que se trata de valorizar, solo aparece como punto de partida de su valorización en este ciclo. Como relación de capital, constituye aquí el punto de partida y, como tal, ejerce una acción determinante sobre todo el ciclo, pues incluye, ya en su primera fase, tanto el ciclo del capital como el de la plusvalía, y la plusvalía, si no en todo ciclo por separado, por lo menos en el promedio de ellos, tiene que gastarse parcialmente como renta, recorriendo el proceso de circulación MDM, y en parte funcionar como elemento de la acumulación del capital. En la forma va implícito el consumo de todo el producto de mercancías como condición para el normal desarrollo del ciclo del capital. El consumo individual del obrero y el consumo individual de la parte no acumulada del producto excedente abarca todo el consumo individual. El consumo entra, pues, en conjunto, como consumo individual y como consumo productivo, como condición, en el ciclo. El consumo productivo, en el que va implícito también, en realidad, el consumo individual del obrero, puesto que la fuerza de trabajo es, dentro de ciertos límites, un producto constante del consumo individual del obrero, se efectúa a través de cada capital individual de por sí. El consumo individual, fuera de los límites en que es necesario para la existencia del capitalista individual, solo se da por supuesto como acto social, nunca como acto del capitalista individual. En las formas 1 y 2, el movimiento de conjunto aparece como movimiento del capital desembolsado. En la forma 3, es el capital valorizado, bajo la forma de producto total en mercancías, lo que constituye el punto de partida, y presenta la forma de capital en movimiento, de capital mercancías. Este movimiento solo se desdobla en dos: movimiento de capital y movimiento de rentas, después de transformarse en dinero. La distribución de todo el producto social, al igual que la distribución especial del producto para todo capital individual en mercancías, destinando una parte al fondo individual de consumo y otra al fondo de reproducción, va implícita, en esta forma, en el ciclo del capital. D. Lleva implícita una posible ampliación del ciclo, según el volumen del D que entre en el ciclo renovado. En P puede comenzar el nuevo ciclo con el mismo valor e incluso con menos, y, sin embargo, representar una reproducción en escala superior, por ejemplo, cuando ciertos elementos de las mercancías se abaraten al intensificarse la productividad del trabajo. Y, por el contrario, en el caso inverso, puede ocurrir que un capital productivo superior en cuanto a su valor represente una reproducción en una escala materialmente inferior. Por ejemplo, cuando los elementos de producción se encarezcan.
Y lo mismo en lo que se refiere a la producción presupone la existencia de capital en forma de mercancías. Y este capital reaparece como premisa dentro del mismo ciclo, en la segunda M. Si esta M no se ha producido o reproducido aún, el ciclo se interrumpe. Es necesario que esta M se reproduzca, en su mayor parte, como de otro capital industrial. En este ciclo, M existe como punto de partida, punto de transición y punto final del movimiento. Aparece, por tanto, constantemente. Es condición constante del proceso de reproducción. Se distingue por otra razón de las formas 1 y 2. Nota común a los tres ciclos es que la forma con que el capital inicia su proceso cíclico constituye también la forma en que lo termina, revistiendo así de nuevo la forma inicial con que abre otra vez el mismo ciclo. La forma inicial de P es siempre la forma en que se adelanta el capital, en 3, con la plusvalía que lo incrementa, y, por tanto, su forma originaria en lo que al ciclo se refiere. La forma final, P, es siempre la forma transformada de una forma funcional que la precede en el ciclo y que no es la forma originaria. Así, en 1, D es la forma transformada de M. En 2, la P final forma transformada de D, en 1 y 2, esta transformación se opera por medio de un simple fenómeno de la circulación de mercancías, por medio de un desplazamiento formal de la mercancía y el dinero. En 3, M es la forma transformada de P, del capital productivo. Pero aquí, en 3, hay que tener en cuenta dos cosas. Primera, que la transformación no afecta solamente a la forma funcional del capital, sino también a su volumen de valor. Segunda, que esta transformación no es simplemente el resultado de un mero desplazamiento formal producido en el proceso de circulación, sino de una transformación efectiva experimentada por la forma de uso y el valor de las mercancías integrantes del capital productivo en el curso del proceso de producción. Cualquiera de los tres ciclos 1, 2 y 3 presupone la forma del extremo inicial de P, la forma que reaparece en el extremo final se halla establecida, y por tanto condicionada por la serie de metamorfosis del propio ciclo. Como punto final de un ciclo de capital industrial individual solo presupone la forma P, no perteneciente a la circulación, del mismo capital industrial del que es producto. Como punto final en 1, como forma transformada de M, presupone a D en manos del comprador como existente al margen del ciclo D, incorporado a él mediante la venta de M y convertido así en su propia forma final. Del mismo modo, en 2 la P final presupone a T y MP, M, como existentes al margen e incorporados a él como forma final por medio de D, M. Pero, prescindiendo del último extremo, ni el ciclo del capital individual en dinero presupone la existencia del capital en dinero en general, ni el del capital productivo individual presupone el del capital productivo en su ciclo. En 1, D puede ser el primer capital en dinero y en 2 P el primer capital productivo que aparezca en la escena histórica, pero en 3 M se presupone dos veces al margen del ciclo. Primeramente, en el ciclo. Esta M, en la parte integrada por MP, es mercancía en manos del vendedor. Es, de por sí, capital en mercancías, en cuanto producto de un proceso capitalista de producción. Y, aunque no lo sea, aparece como capital en mercancías en manos del comerciante. Luego, en la segunda M de M, D, M, que tiene también que existir como mercancía para poder ser comprada. En todo caso, trátese o no de capital mercancías, T y MP son mercancías ni más ni menos que M y se comportan entre sí como mercancías. Lo mismo ocurre con la segunda M en M, D, M. Por tanto, en la medida en que M igual M, T más MP, sus elementos integrantes son mercancías, debiendo reponerse en la circulación por otras mercancías iguales. Del mismo modo que en M, D, M la segunda M tiene que reponerse en la circulación por otras mercancías iguales. Además, sobre la base del régimen capitalista de producción como régimen dominante, toda mercancía en manos del vendedor tiene que ser, necesariamente, capital mercancías. Y lo sigue siendo en manos del comerciante, o se convierte en tal, si antes no lo era. O bien tiene que ser una mercancía, por ejemplo, artículos importados que sustituya a un capital, mercancías primitivo y que, por tanto, se limite a darle otra forma de existencia. Los elementos mercancías T y MP que forman el capital productivo P no presentan, como modalidades de existencia de este, la misma forma con que aparecen en los distintos mercados de mercancías en que hay que adquirirlos. Aquí, aparecen reunidos y esta unión les permite actuar como capital productivo. El hecho de que M solo aparezca como premisa de M en esta forma 3, dentro del propio ciclo, tiene su explicación en que el punto de partida es el capital en forma de mercancías.
El ciclo se abre con la inversión de M, siempre y cuando que actúe como valor capital, incrementado o no por la adición de plusvalía, en las mercancías que constituyen sus elementos de producción. Esta inversión engloba todo el proceso de circulación M, D, M, igual T más MP, y es resultado de este. M aparece, pues, aquí, en los dos extremos, pero el segundo extremo, cuya forma M le viene dada de fuera, del mercado de mercancías, por la operación D, M, no es el último extremo del ciclo, sino simplemente el término que abarca sus dos primeras fases, el proceso de circulación. Su resultado es P, cuya función se inicia entonces, el proceso de producción. Y es como resultado de este y no del proceso de circulación como M aparece al final del ciclo y bajo la misma forma que el extremo inicial. En cambio, en D, P, los extremos finales DIP son resultado directo del proceso de circulación. Por tanto, aquí, por una parte, y por la otra P sol o al final se presuponen en otras manos. Siempre y cuando que el ciclo se desarrolle entre los extremos, ni D, en un caso, ni P, en el otro, la existencia de D como dinero ajeno y de P como proceso de producción de otro, aparecen como premisa de estos ciclos. Por el contrario, M presupone a M, igual T más MP, como mercancías ajenas en manos ajenas que el proceso inicial de circulación atrae al ciclo e incorpora al capital productivo, como resultado de cuya función se convierte en la forma final de aquel. Pero, precisamente porque el ciclo presupone, dentro de su desarrollo, otro capital industrial en forma de M, igual T más MP y MP engloba otros diversos capitales, por ejemplo, en nuestro caso, máquinas, carbón, aceite, etc., exige que se le considere no solo como forma general del ciclo, es decir, como la forma social bajo la que puede ser considerado todo capitalista industrial individual, fuera de su primera inversión, y, por tanto, no solo como una forma de movimiento común a todos los capitalistas industriales individuales, sino también como la forma en que se mueve la suma de los capitales individuales, o lo que es lo mismo, el capital global de la clase capitalista. Movimiento en el que el de todo capital industrial individual no es más que un movimiento parcial entrelazado con los demás y condicionado por ellos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Producto Global Anual de Mercancías de un país y analizamos el movimiento por el cual una parte de él resarce el capital productivo en todas las empresas individuales y otra parte es absorbida por el consumo individual de las distintas clases, consideraremos la forma, como forma de movimiento tanto del capital social como de la plusvalía engendrada por este, o bien, en su caso, del producto excedente. El que el capital social iguala la suma de los capitales individuales, incluyendo los capitales por acciones y el capital del Estado, en la medida en que los gobiernos emplean trabajo asalariado productivo en minas, ferrocarriles, etc., es decir, en la medida en que actúan como capitalistas industriales, y el movimiento global del capital social iguala la suma algebraica de los movimientos de los capitales individuales, no excluye en modo alguno la posibilidad de que este movimiento, como movimiento del capital individual aislado, ofrezca otros fenómenos que el mismo movimiento enfocado en cuanto parte del movimiento del capital social en su conjunto, y, por tanto, enlazado con los movimientos de las demás partes, ni la de que resuelva al mismo tiempo problemas cuya solución debe darse por supuesta cuando se estudia el ciclo de un capital individual concreto, en vez de desprenderse de él. Es el único ciclo en que el valor capital primitivamente desembolsado constituye solamente una parte del extremo con que se inicia el movimiento y en que éste se anuncia ya desde el primer momento como movimiento total del capital industrial. Tanto de la parte del producto que resarce el capital productivo como de la parte que constituye el producto excedente y que, en la generalidad de los casos, se destina, en parte, a gastarse como renta y, en parte, a funcionar como elemento de la acumulación. En la medida en que la inversión de plusvalía como renta entre en este ciclo, en la misma medida entra también en él el consumo individual. Pero, además, este queda incluido también en él por el hecho de que el punto de partida M, mercancía, existe ya como un artículo de uso cualquiera. Y todo artículo producido con métodos capitalistas es un capital mercancías, lo mismo si su forma de uso está destinada al consumo productivo que si está destinada al consumo individual, o a ambas cosas o a la vez. D. Solo indica aquí el lado del valor, la valorización del capital desembolsado, como finalidad de todo proceso. Y, el proceso de producción del capital como proceso de reproducción, permaneciendo idéntica o aumentando la magnitud del capital productivo, acumulación. Abarca desde el primer momento el consumo productivo y el individual, puesto que ya en su extremo inicial se manifiesta como norma de la producción capitalista de mercancías.
El consumo productivo y la valorización que en él se encierra aparece solamente como una rama de su movimiento. Finalmente, ¿cómo puede ocurrir que me exista bajo una forma de uso no susceptible de entrar nuevamente en un proceso cualquiera de producción? Queda dicho desde el primer momento que las diversas partes integrantes del valor de M expresadas en partes del producto tienen que ocupar un lugar distinto según que M aparezca como forma del movimiento del capital social en conjunto o como movimiento independiente de un capital industrial individual. En todas estas características que le distinguen, este ciclo no queda nunca encerrado dentro de sí mismo, como ciclo aislado de un capital meramente individual. En la fórmula, el movimiento del capital, mercancías, es decir, del producto global producido por métodos capitalistas, aparece al mismo tiempo como premisa del ciclo independiente del capital individual y como condicionado a su vez por este. Por consiguiente, si concebimos esta fórmula en lo que tiene de característico, no podemos ya contentarnos con pensar que las metamorfosis M son, por una parte, fases funcionalmente determinadas dentro de la metamorfosis del capital, y por otra eslabones de la circulación general de las mercancías. Es necesario poner en claro cómo las metamorfosis de un capital individual se entrelazan con las de otros capitales individuales y con la parte del producto global destinada al consumo individual. Por eso, al analizar el ciclo del capital industrial individual tomamos como base, preferentemente, las dos primeras formas. El ciclo M aparece como forma de un capital individual aislado, por ejemplo, en la agricultura, donde los cálculos se hacen de una cosecha a otra. En la forma 2 se parte de la siembra, en la forma 3 de la cosecha, o, para emplear la terminología de los fisiócratas, en la primera se toman como punto de partida los avances, adelantos, en la tercera las reprises, los ingresos. En la forma 3 el movimiento del valor capital aparece de antemano solamente como una parte del movimiento de la masa general de productos, mientras que en las formas 1 y 2 el movimiento de M solo constituye una fase dentro del movimiento de un capital aislado. En la forma 3, las mercancías que se encuentran en el mercado constituyen la premisa constante del proceso de producción y reproducción. Si, por tanto, nos fijamos en esta forma, parecerá que todos los elementos del proceso de producción provienen de la circulación de las mercancías y consisten exclusivamente en estas. Esta concepción unilateral pasa por alto los elementos del proceso de producción independientes de los elementos mercancías. Como en M el punto de partida es el producto total, el valor total, resultará que aquí, prescindiendo del comercio exterior, solo puede operarse la reproducción en escala ampliada, siempre y cuando que la productividad permanezca idéntica, 100. Aparte del producto excedente destinada a ser capitalizada se encierran ya los elementos materiales del capital productivo adicional. Es decir, que, siempre que la producción de un año sirva de premisa a la del siguiente o siempre que esto pueda realizarse dentro del año simultáneamente con el proceso de la reproducción simple, cabe producir inmediatamente producto excedente bajo una forma que le permita actuar como capital adicional. Si la productividad aumenta, no hará más que aumentar la materia del capital, sin que aumente su valor. Pero, con ello, suministrará el material adicional necesario para la valorización. La fórmula M es la que sirve de base al tableau económico de Quesnay, y el hecho de haber elegido esta fórmula y no la de P, por oposición a la fórmula D. La fórmula aislada sobre la que se construye el sistema mercantilista, indica el grande y certero tacto con que aquellos economistas procedían.